vamos a analizar el tema que versa sobre Concepción Arenal. Es una autora, sin lugar a dudas, reconocida nacional e internacionalmente, y desde mi punto de vista es una figura clave para la criminología y para la historia en general de la mujer y de toda la sociedad, porque sus ideas ayudaron y actualmente ayudan a mejorar la calidad de las relaciones humanas. Concepción Arenal nació en 1820 y fue una mujer batalladora, valiente, fue una mujer, un icono del positivismo criminológico español. Fue una intelectual comprometida con su tiempo, periodista, escritora, activista social española. Nació en el Ferrol, en La Coruña, y fue una representante fundamental en el ámbito penitenciario, porque aunque como filósofa pues trabajó mucho, como escritora, como periodista, trabajó en otros ámbitos distintos al ámbito penitenciario, fue en él donde más reconocimientos obtuvo y a lo que más tiempo le dedicó. Si bien es cierto que su trabajo hacia las personas encarceladas, más que un trabajo exclusivamente jurídico, era un trabajo social, un trabajo de ayuda, de ofrecer apoyo y de ofrecer la relevancia que la figura de los reclusos tienen en nuestra sociedad, sin quitar la responsabilidad por los hechos que habían cometido. Esta autora decidió estudiar Derecho, además de todo su currículum antes mencionado, en la Universidad de Madrid, yendo como oyente, y asistía a las clases vestida de hombre, porque en aquella época no era fácil para una mujer despuntar en el ámbito intelectual, en el terreno de progresos sociales, por así decirlo, y se entendía que la mujer debía estar un poco relegada de ese tipo de tareas. Ella asistía a clase vestida de hombre y no se sabe con certeza en qué años estuvo asistiendo a la universidad, pero sí se sabe que todo lo apuntado hasta este momento es cierto, todo lo que acabo de comentar. Parece ser que conoció en la universidad a su marido, a Fernando García Carrasco, quien era licenciado en leyes y que tenía ideas liberales. El tándem entre su marido y ella fue fundamental para el progreso ideológico y bueno, pues encontraron, la pareja encontró el apoyo y el equilibrio no solamente emocional, sino también, bueno, pues un apoyo profesional. Con él, ya casada, solía acudir a las tertulias literarias, a políticas, a tertulias políticas que se realizaban en el Café El Iris de Madrid. Bueno, pues claramente ofrece una imagen distinta a lo que pudiera representar una mujer en la época a la que ella le tocó vivir. Por eso considero fundamental la figura de Concepción Arenal, no solamente por sus logros y sus méritos personales y profesionales, sino por el momento, por el contexto que la circundaba y que a pesar de todos estos inconvenientes, pues logró aportar lo que logró aportar y trabajar del modo y en el lugar donde lo consiguió. Su marido muere tempranamente y bueno, pues supone un trauma para esta autora. Y bueno, pues se considera una baza que podría haber ocurrido es que con la muerte de su marido desapareciera de las tertulias y hubiera optado por, bueno, retirarse de la vida intelectual, político-intelectual, de los círculos político-intelectuales de la época. Sin embargo, este periodo
fue decisivo y bueno, pues su espíritu batallador, como he comentado antes, y su potente personalidad marcaron su vida. 3 años más tarde, en 1860, se le concede el premio a su obra La beneficencia, la filantropía y la caridad, y este premio lo concede la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Esto supuso, después de ese corto periodo de rehabilitación personal, supuso la entrada por la puerta grande a la vida pública e intelectual del país, y en poco tiempo se reincorporó a las primeras filas del trabajo para la sociedad, tarea que le encantaba y tarea que le apasionaba. 3 años más tarde, en 1863, Concepción Arenal es nombrada visitadora de prisiones de mujeres en La Coruña. Bueno, este fue un paso decisivo, trajo muchos problemas, mucha polémica, porque era una persona que hablaba con una claridad rotunda, que bueno, pues escribía textos que no a todos los políticos de turno les gustaban, y bueno, pues fue nombrada visitadora en prisiones de mujeres en La Coruña, y su trayectoria como visitadora pues tuvo su sabor agridulce, porque no para ella, sino para su entorno, porque era una persona que solicitaba, que reclamaba, que pedía un cambio y que lo solicitaba públicamente. En 1868 fue nombrada inspectora de las casas de corrección de mujeres, y fue un cargo que ocupó hasta 1873. Creo que fue hasta 1867-68 que estuvo como visitadora de prisiones de mujeres en La Coruña. La figura de Concepción Arenal ha sido trabajada en televisión, porque es una figura que ofrece muchísimas posibilidades es una figura poliédrica, porque permite ver la figura de la mujer y la figura de la persona que esté interesada por la sociedad, y entonces en criminología pues es una clave perfecta. ¿Cuáles son las obras de esta escritora positivista, ilustrada, criminóloga? Bueno, pues su obra Cartas a los delincuentes es una obra original, es una obra de envergadura, donde va analizando artículo por artículo el texto punitivo, el Código Penal, porque lo que quiere es hacer comprender a los delincuentes por qué se les castiga. Está interesada en que los sujetos que son sancionados sepan por qué han sido sancionados, porque desde su punto de vista, y es cierto, solo si sabes en qué has errado, podrás ayudar o salir de la situación que te ha provocado ese error. Entonces, bueno, pues explicaba en un tono coloquial cuáles eran los derechos de los presos. Como digo, bueno, pues fue la guía de su andadura profesional y política, al mismo tiempo que ofrecía consejos y se mostraba tierna con un colectivo que ella veía desprotegido socialmente. Bueno, pues intentaba ayudarles a ver su error e intentaba ayudarles a encontrar una solución a ese error. Además, su otra obra, Estudios penitenciarios, es una obra también clave, pionera en cuanto a escritos en aquella época sobre esta materia. Y bueno, pues en esta obra lo que viene a contar es que el penado no brota de una manera espontánea, sino que la sociedad tiene mucho que decir. En esta obra intenta explicar los entresijos, la interrelación entre delincuencia y sociedad, en qué medida la sociedad es responsable y debe hacerse responsable de las personas que infringen la ley. Cuando Concepción Arenal dice el hombre que ha delinquido es como un centro de donde parten radios a todos los problemas morales e intelectuales, lo que está haciendo es alertar a los poderes públicos. El delincuente es responsable de lo que hace, pero los poderes públicos no son completamente irresponsables de la actuación de estos sujetos que deciden infringir la norma social.
Concepción Arenal fue caritativa, pero por supuesto fue rigurosa, fue una persona sensible a los problemas sociales y considera que la pena pues no ha de ser cruel, que se puede castigar sin crueldad, no está a favor de la pena de muerte, incluso la prisión preventiva también fue utilizada como tema en algunos de sus artículos, porque para ella el trabajar con el penado en algunos ámbitos era conflictivo. Y bueno, pues fue una persona que apostaba por las penas, por las sanciones, porque partía de la premisa de que somos responsables de lo que hacemos, pero por supuesto desechaba la crueldad y desechaba toda pena que no condujera al cambio de un sujeto, toda pena que lo único que podía provocar era daño en la persona que había infringido la ley. Por lo tanto, la rehabilitación en toda su obra, en su vida, la rehabilitación de las personas que ingresan en prisión, pues es un punto esencial en sus aportaciones y en sus propuestas. Esto es todo. Muchas gracias.